Casa de Jehová iremos. Por eso estamos alegres, felices de estar en este lugar, de estar aquí en la casa del Señor. Y esa es la motivación, que cada vez que venimos a este lugar, el Señor nos levanta, el Señor nos fortalece, el Señor nos consuela. Y lo mejor es que Dios está pendiente de cada uno de nosotros. Mire, yo quiero recordarle algo. De los seres humanos que nacemos, o de los seres que nacen en este mundo, los más frágiles somos los seres humanos. Los seres humanos somos los únicos que cuando nacemos necesitamos el cuidado de nuestros padres. Todos los demás animales, aunque cuando están muy pequeños necesitan el apoyo, necesitan el cuidado de los padres, bueno, en este caso. Sin embargo, no es determinante. En cambio, los seres humanos sí. Usted nunca va a ver a un bebé que pueda salir adelante solo si no tiene a sus padres. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? Que eso nos recuerda que todos los días necesitamos del Señor. Yo dije que todos los días necesitamos del Señor. ¿Puede aplaudir a Dios por eso? Celebra a Dios esta noche. Aleluya. Esta noche yo quiero hablar de un tema acerca de maquinaciones del enemigo. Y vamos a desnudar esas estrategias de Satanás, esa forma en que el enemigo busca distraernos del propósito del Señor. Y usted que está ahí conectado, que está en casa, yo quiero que esté muy atento a lo que el Señor quiera hacer en su vida esta noche, porque algo muy especial Dios va a hablar a su vida. Yo quiero que usted incline su cabeza y vamos a orar, pero yo quiero que usted abra su corazón, vamos. Ore con convicción en esta noche. Dígale: Señor, aquí estoy delante de ti. Dígale: Señor, yo he venido a este lugar. Tú conoces mi necesidad emocional, espiritual. Tú sabes, Señor, cómo he llegado aquí a esta casa o a esta conexión. Pero yo te pido, Espíritu de Dios, que la gracia tuya, tu gracia, Señor, sea derramada esta noche. Vamos, levante su mano derecha. Que el Espíritu de Dios hoy ministre su vida. Vamos, vamos, vamos. Dígale: Espíritu Santo, llena mi vida. Vamos, alguien necesita a Dios esta noche. Alguien necesita a Dios esta noche. Vamos, vamos. Levanta tu mano derecha y dile: Señor, tal vez alguno está enfermo en este lugar. Tal vez alguno llegó con muchas dificultades emocionales, espirituales. Pero yo quiero que usted le diga al Señor esta noche. Dile: Señor, yo necesito que tú renueves mi fuerza. Vamos, hable con el Señor. Levanta tu mano derecha y habla con el Señor. Dile: Señor, yo necesito, mientras esté en este lugar, ser renovado. Yo necesito que mientras esté en este lugar, Señor, yo pueda ser fortalecido. Vamos, vamos, pídale eso al Padre. Pídale a Dios esta noche. Dile: Señor, renueva mis fuerzas, renueva mi ánimo. Hay alguien que está enfermo. Vamos, pídele al Señor que te sane. Dile: Señor, tú eres mi sanador. Vamos, vamos, pídele al Señor. Dile: Señor, sáname. Dame la sanidad que mi cuerpo necesita. Vamos, vamos, vamos. Oh, abra su boca. Diga: Señor, dame la sanidad que yo necesito hoy. Dígale: Señor, necesito salir de este lugar sano. Necesito salir de este lugar renovado. Necesito salir de este lugar transformado. Vamos, vamos. Mueva su mano derecha como quien está pidiendo auxilio. Dígale: Señor, yo no puedo irme de este lugar como llegué. Yo no puedo irme a casa, Señor, a dormir, Señor, con la carga que está sobre mis hombros. Hay muchos que llegaron a este lugar cansados, que no quisieran mañana ni siquiera ir a trabajar. Otros ni siquiera quisieran estar aquí, pero están aquí porque aman al Señor. Pero yo quiero que tú le digas a Dios: Señor, necesito que vengas a mi ayuda. Oh, ahí está el Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu Santo, esta noche. Sopla, Espíritu de Dios, esta noche. Oh, todas las cargas de tus hombros son quitadas. Todos los pesos que están en ti son quitados. Toda confusión de tu mente, esa frase de que no sabes qué hacer, cuando termine esta reunión te vas a ir con una palabra en tu corazón. Vas a saber lo que Dios quiere que tú hagas. Te vas a ir de este lugar renovado. El Espíritu de Dios está sobre ti esta noche. Oh, vamos, ahora yo quiero que coloque su mano sobre su pecho y deja que el Espíritu Santo te renueva.
Él te da fuerzas nuevas. Ahí están las fuerzas de Dios. Ahí está el Señor renovándote, dándote paz. Mira, algunos esta noche van a dormir tan tranquilos que les va a costar mañana trabajo levantarse de la paz y de la tranquilidad con que van a dormir, porque nada espantará tu sueño. Oh, la paz de Dios sobre tu vida. La paz de Dios. El Espíritu Santo me dice que ore por ti para que recibas paz. Oh, la paz de Dios, la paz de Dios. No te preocupes por tus hijos, no te preocupes por tu hogar, Él tiene el control. No te preocupes por tu economía, Él sabe lo que está haciendo contigo. Sostiene a las aves, también te va a sostener a ti. No te preocupes, dice el Señor. Ten paz porque el Señor está contigo. Ten paz porque el Señor está contigo. Ten paz porque Él te levanta, Él te renueva, Él te fortalece, Él te sana. Padre, yo bendigo a esta iglesia, bendigo a cada persona que está aquí. Y declaro que tu palabra es suficiente en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Alguien que celebre a Dios y crea lo que ha recibido esta noche. Oh, usted no va a recibir, usted ya está recibiendo del Señor. Amén. ¿Saben, mis amados? Si hay algo que nosotros tenemos que recordar, es que tenemos un adversario que es el diablo. Diga conmigo, el diablo, mi adversario. A nadie le gusta tener amigos y más enemigos tan poderosos como el enemigo con Satanás. Sin embargo, es necesario recordar esto, que Satanás todo el tiempo está haciendo planes y buscando alguna ocasión para interrumpir el propósito y el plan del Señor. Y precisamente esto fue lo que el apóstol Pablo le advirtió a la iglesia de Corinto. Mire cómo dice 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11. Fíjese cómo dice el texto. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna. ¿Sobre quién? ¿Está leyendo? Sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, Pablo le dice a la iglesia: yo quiero que ustedes no se descuiden, yo quiero que no ignoren, que no le den ninguna ventaja al enemigo. Diga conmigo, no le voy a dar ventaja al enemigo. Ahora, pero también dice, no ignoramos sus maquinaciones. O sea, no podemos desconocer que Él tiene una capacidad para estructurar la maldad. Él es el padre de la mentira. Ahora, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia diciéndoles: tenemos que tener cuidado. ¿Cuántos van a tener cuidado? Ahora, fíjese en algo. Eso no significa que todo el tiempo tenemos que estar pensando en el enemigo. Hay gente que se les cae una olla en la casa, eso es el diablo. No. El Señor no nos manda que estemos pensando todo el tiempo en el enemigo o qué va a hacer. O sea, usted no se puede levantar en la mañana diciendo: ¿qué va a hacer el diablo hoy conmigo? ¿Cómo me va a atacar? No. Cuando el Señor nos habla de esto, lo que nos está diciendo es que tenemos que tener cuidado. Vamos, diga conmigo, voy a tener cuidado. Insisto, no se trata de estar pensando lo que el enemigo me va a hacer, sino se trata de mantenerme debajo o detrás de la cobertura del Señor. Estaba leyendo un informe hace unos años atrás que la mayoría de accidentes que usted y yo sufrimos o que alguna persona puede sufrir se pudieron haber prevenido si hubiésemos tenido cuidado. Lo voy a repetir. En un informe que se hizo, en un estudio sobre riesgos, se encontró que la mayoría de accidentes que una persona ha podido tener se pudieron haber evitado solamente teniendo cuidado. ¿Usted sabe por qué no es tan común, aunque ocurren accidentes, pero por qué no es tan común que todo el tiempo hayan accidentes de aviones? ¿Por qué no es tan común? Es más, uno de los medios de transporte más seguros son los aviones. Ahora, ¿usted sabe por qué están catalogados como los más seguros? Diga conmigo, protocolos de seguridad. Pero póngale un poco de entusiasmo, diga protocolos de seguridad. O sea, cada vez que un avión aterriza, lo revisan desde la punta hasta la cola. Le revisan cada parte, le revisan sus sistemas, y cada vez que este avión despega ha habido previamente un sistema o un análisis de seguridad para evitar que pasen los accidentes. Lo que está diciendo la Biblia es lo mismo. Nosotros lo que debemos tener es tener protocolos de seguridad, entendiendo principios de la palabra. ¿Cuáles? Que el enemigo nos acecha, y lo que yo debo hacer es tener cuidado. Diga conmigo otra vez, voy a tener cuidado.
Ahora, fíjese lo que la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. ¿Cuántos me están siguiendo esta noche? Mire cómo le escribe la Biblia, cómo escribe el apóstol Pablo a los corintios. Le dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? A Eva. ¿A quién engañó? A Eva. Tengan cuidado de las mujeres, dice el texto. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Miren, la experiencia del enemigo para engañar se remonta a los principios de los tiempos. A los primeros que Satanás logró engañar fue a la cuarta parte de los ángeles. O sea, Satanás planeó y reunió. Ahora, cuando estamos hablando de la cuarta parte de los ángeles, estamos hablando de millones de ángeles. Satanás logró convencerlos, logró engañarlos para que se rebelaran contra Dios. Ahora, piense lo siguiente: si esto logró hacer Satanás con los ángeles, entonces piense, ¿qué puede hacer Satanás con un creyente que se descuida espiritualmente? Mire, cuando un creyente se descuida espiritualmente, no se descuida de la noche a la mañana. Comienza con un todos los días deja de orar, todos los días deja de leer la palabra, todos los días deja de congregarse, y a medida que va avanzando en ese proceso de descuido, literalmente el enemigo comienza a tomar ocasión. O sea, el modus operandi de Satanás es que va avanzando o va ganando terreno en nuestras vidas poco a poco, pequeños descuidos, pequeñas le damos lugar a la pereza, le damos lugar a ciertas cosas, y el enemigo va aprovechando eso. ¿Alguien me está siguiendo? Ahora, pero después de haber logrado engañar a la cuarta parte de los ángeles, entonces Satanás se enfiló y ahora tenía como propósito destruir a toda la humanidad. ¿Y cómo lo iba a lograr? El objetivo era engañar a Eva, incitándola a que desobedeciera a Dios. Esa era la estrategia. Ahora le voy a explicar algo. Satanás sabe que cuando una persona desobedece a Dios, se sale de la cobertura de Dios y entra o cae en sus manos fácilmente. Mire, se lo voy a explicar de esta manera. Cuando dice la Biblia que Satanás se presenta delante de Dios y Dios le habla a Satanás acerca de Job, le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? La respuesta de Satanás es: sí, yo lo he visto, lo he rodeado, le he buscado algo, pero no le he encontrado nada. Ahora Satanás dice: bueno, es que Job es así porque usted lo premia, usted lo bendice. Por eso es que Job es así, porque Satanás nunca va a reconocer lo bueno de Dios en nosotros. Ahora, dice la Biblia, el texto es muy claro al decir que Satanás le dice a Dios, o lo incita, le dice: bueno, si quiere déjemelo en mis manos. Mire, te voy a decir algo. Esa frase vuelve a aparecer cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido que te entregue en sus manos. Y usted podrá imaginarse Pedro diciendo: bueno, Señor, yo sé que tú me defendiste y dijiste no lo vas a tocar. Y Jesús dijo: no, yo solamente voy a orar para que tu fe no falte. Porque te voy a decir algo: siempre vamos a ser tentados, y nuestra mayor tentación va a ser desobedecer a Dios. Ahora, Satanás sabe que cuando un creyente desobedece a Dios, se sale de la cobertura de Dios y cae en sus manos y se vuelve presa fácil. Por eso, así como Adán y Eva salieron del paraíso por causa de la desobediencia, cuando alguien deja de hacer lo que Dios le manda, pierde la gracia, pierde la cobertura. Tóquese y diga: si yo desobedezco a Dios, pierdo la gracia. ¿Por qué? Porque cada vez que tú obedeces al Señor, cada vez que tú haces caminas en justicia, es como si tuvieras un brillo, es como si una luz te resplandeciera todo el tiempo, y donde vas se te abren puertas, y donde estás Dios está contigo, porque Dios camina con gente obediente, Dios camina con gente que hace su voluntad. ¿Alguien me está siguiendo esta noche? Ahora, pero debemos entender cómo es que el enemigo ataca la vida de los creyentes. Mire, yo quiero recordarles algo. El enemigo
no ataca al mundo porque el mundo está bajo sus manos. O sea, Satanás siempre va a enfilar su ataque no con los que ya tiene, sino con los que se han o los que hemos sido libertados por el Señor y estamos en el reino de Dios. O sea, quiere decir que el mayor ataque del enemigo es contra la iglesia. El mayor ataque del enemigo es contra usted y contra mí. Ahora, necesitamos saber cómo es que trabaja Satanás. Y yo quiero que esta noche usted esté muy atento de esto, porque si descubrimos la forma en que el enemigo nos puede atacar, cuando esa situación venga, usted va a saber, esto es el enemigo. ¿Alguien me está siguiendo? Ahora, en primer lugar, Satanás tratará de apartarnos de Dios y que le demos rienda suelta a nuestros malos deseos. Vamos, ¿qué dice? ¿Qué es lo primero que el enemigo va a hacer? Apartarnos de Dios y que le demos rienda suelta a nuestros malos deseos. Hay un texto en Lucas capítulo 15 versículo 13, dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, en primer lugar, el hijo menor tenía una buena relación con su padre. Antes de ser el hijo pródigo, el hijo menor tenía una buena relación con su padre. Vivía en la casa de su padre, disfrutaba de la riqueza de su padre. El problema fue que cuando él cae en la trampa del enemigo, deja de ser el hijo menor y se convierte en el hijo pródigo, en el hijo fracasado. Mire, yo le voy a decir algo: un creyente puede caminar con el Señor, un líder puede caminar con el Señor, o un pastor o un predicador, pero en el momento en que nos dejamos enredar, perdemos la gracia de Dios, perdemos aquella comunión que teníamos con el Señor. Por eso hay personas que son o sea, eran de Dios, caminaban con el Señor, predicaban al Señor, pero cayeron en la trampa, a igual que el hijo pródigo. Mire, esto es tan importante saberlo. Cuando yo veo a una persona apartada del Señor, digo, esta persona tuvo un pasado exitoso, esta persona tuvo un pasado donde podía hablar. Y yo conozco gente que me han contado acerca de su vida, diciendo: mire, pastor, yo antes predicaba en algunos lugares, el Señor me usaba, y era cierto. Pero ¿qué pasó? Cayeron en la trampa del enemigo. Ahora, ¿qué es lo que busca Satanás? A igual que este muchacho, el enemigo quiere que tú te apartes de Dios y que comiences a vivir una vida perdida. Entonces, lo primero que Satanás va a buscar, escúcheme esto que es muy importante, lo primero que Satanás va a buscar es que tú te apartes de Dios. Dígale eso al que está a su lado, dígale: Satanás va a querer que tú te apartes de Dios, que tú te alejes del Señor. Y no solamente el objetivo es que dejes de congregarte. El objetivo no es solamente que no vuelvas a la iglesia. ¿Sabe cuál es el objetivo final de Satanás? Que comiences a vivir perdidamente. Toda persona que se aparta de Dios, ha estado caminando con el Señor, y cuando se aparta de Dios, dice la Biblia que su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, cuando una persona se aparta de Dios, comienza a hacer cosas que nunca antes había hecho, ni siquiera cuando no conocía a Dios. ¿Por qué? Porque Satanás, su objetivo no es solamente que te apartes, sino que comiences a vivir perdidamente, como le pasó al hijo pródigo. Cuando él se fue de la casa, hizo cosas que nunca había hecho. Dice la Biblia que vivió perdidamente, malgastó sus bienes con prostitutas, al punto de que comenzó a vivir una vida de desgracia. Toda persona que se aparta de Dios y cae en la trampa del Señor, comienza a vivir una vida de desgracia. Por eso te voy a recordar algo esta noche: nunca te puedes apartar del Señor. No importa cuán desanimado te sientas, no importa cuántas luchas tienes, nunca pienses en apartarte de Dios. Decía un pastor anciano que conocía, decía: pastor, primero muerto que atropellado. Yo nunca me voy a apartar del Señor. Y todos deberíamos tener esa convicción. Pablo lo dijo: yo estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me va a separar de Dios. Eso tiene que ser una convicción. Ahora, te voy a explicar algo. El enemigo tiene muchos métodos para hacer tropezar a un creyente
y que se vuelva atrás de la condición donde Dios lo sacó. Porque te voy a explicar algo. Satanás lo que quiere llevarte es al mismo lodo, a la misma condición de donde te había sacado el Señor. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cuáles son esos métodos? Te voy a explicar algunos. Por ejemplo, uno de los métodos muy comunes que yo encuentro todo el tiempo es la decepción. Diga conmigo, decepción. Mire, hay personas que el enemigo comienza a llenar de argumentos en la mente y en el corazón. Argumentos. ¿Qué son argumentos? Son ideas preconcebidas. Y Satanás comienza a bombardear la mente de esa persona para que tú te decepciones de Dios. Yo conozco gente decepcionada de Dios, paradójicamente, pero hay personas que se han decepcionado de Dios. Otros están decepcionados de las iglesias. Hay gente allá afuera diciendo: yo nunca iría a una iglesia, o no vuelvo a ir a una iglesia porque son hipócritas. Ahora, ¿quién les vendió ese concepto? Un día alguien me dijo: pastor, yo nunca volveré a una iglesia porque en la iglesia me fallaron. Y yo le pregunté: ¿tu familia alguna vez te ha fallado? Me dijo: sí. ¿Y no has dejado de ir donde tu familia? No. ¿En tu trabajo te han fallado? Sí. ¿Y no has vuelto a ir a trabajar? No. Entonces, ¿por qué piensas eso de la iglesia? Porque Satanás comienza a bombardear la mente de la gente para que se decepcione. Para que se decepcione de Dios, para que se decepcione de la iglesia, para que se decepcione de otros creyentes. Hay personas decepcionadas de los pastores, decepcionadas de los líderes. ¿Pero de dónde salió? Es una estrategia del enemigo para que una persona se aparte de Dios. Mire, tenga cuidado si usted se está sintiendo decepcionado. Escúchame algo, no nos mandaron a poner la mirada en la gente, nos mandaron a poner la mirada en el Señor. Por eso te voy a decir algo: si alguien te decepciona, recuerda que tú y yo seguimos es al Señor. Y porque alguien se equivoque o cometa un error o haga algo que no debía haber hecho, no por eso te tienes que apartar del Señor. No por eso le tienes que dar la espalda a Dios. Porque si tú sigues en la decepción, Satanás va a aprovechar eso para apartarte del Señor. Sal afuera, comienza a averiguar. Pregúntale a alguien: ¿te apartaste de Dios? Sí. ¿Por qué? Me decepcioné. ¿Y quién te dijo eso? Ah, Satanás en su mente. Pero también otra estrategia que el enemigo utiliza es tentarnos muchas veces, como lanzar un ataque constante de tentaciones hasta que la persona se desanima por la debilidad del pecado. Entonces yo conozco personas que salen de una tentación, caen en la otra, salen de una tentación, caen en la otra, y llega un momento en que sus fuerzas se acaban y dicen: no, es que yo no soy capaz de ser cristiano. Ser cristiano no es para mí, porque todo el tiempo estoy pecando, todo el tiempo estoy haciendo malo. Te voy a decir algo: ¿quién te dijo que seguir al Señor te hace inmortal, o te hace incapaz, o te lleva a perder la fortaleza, y no, entonces ya no tienes ninguna debilidad? Mire, hasta Superman, que era superpoderoso, tenía una debilidad. Diga conmigo, levante su mano derecha, diga: yo tengo debilidades, pero esas debilidades no me van a separar del Señor. Si usted cree eso, aplauda a Dios esta noche. Vamos. Entonces, ¿qué hace Satanás? Comienza a tentarte. Por ejemplo, cuando ve una debilidad en tu vida, te vas a dar cuenta que por todos lados encuentras tentaciones sobre esa debilidad. Por ejemplo, una persona soltera dice: pastor, a mí me gustaría tener un esposo o una esposa, pero pues debo guardarme para el Señor. Y entonces esa persona comienza a ser tentada en su área sexual o en su área moral. Y a todas partes donde va está siendo tentado y siendo tentado y siendo tentado. Entonces llega un momento en que la persona no aguanta y dice: tengo que apartarme de Dios porque no quiero fallarle a Dios. Y resulta que te apartas de Dios por causa de la debilidad del pecado. Pero hay otra forma que el enemigo utiliza, y es que comienza a levantar personas que busquen tus falencias para luego criticarte. ¿No has notado que cuando una persona comienza a seguir al Señor, usted comienza a buscar de Dios, alguien te queda mirando y dice: ¿y eso que es evangélico? Y mire cómo habla, y mire lo que dice. Es más, no deberías volver a la iglesia. Mira, el domingo voy a hablar acerca de esto, de la voz de Satanás, pero quiero adelantarte algo. A veces usted va a escuchar la voz de Satanás a través de personas conocidas.
Jesús escuchó la voz de Satanás a través de un discípulo cercano, y Eva escuchó la voz de Satanás a través de una serpiente. Hay gente que te va a criticar por tu fe. Mire, yo le voy a decir algo, y escúchenme, los pastores, los líderes, los predicadores, no se te haga raro que un día usted termine de predicar, de ministrar, y de pronto alguien se acerque y te diga: ay, pero usted no era aquella persona, o usted no hizo aquellas cosas antes, porque el enemigo va a buscar detener tu avance espiritual y ministerial colocando personas que te critiquen. Ahora, hay gente que piensa que su ministerio es criticar a otros. Hay gente que piensa que su llamado es buscarle las falencias a alguien más. Mire, te voy a decir algo. Yo he visto personas que dedican horas escuchando las predicaciones de otros hombres y mujeres de Dios para ver qué dicen y sacarlo de contexto y comenzar a criticarlos. Algunos lo hacen por dinero, para llamar la atención, pero la mayoría de ellos piensan que su ministerio es de declarar o mirar cuáles son las falencias de otros. Sin embargo, el enemigo utiliza esto para sacar a muchas personas. Yo he visto personas que se han apartado del evangelio porque alguien los está criticando. Pastor, ¿me van a criticar? Sí, te van a criticar. Pero yo le voy a decir algo, mire, cuando usted tenga una falencia, porque nos va a pasar, te vas a equivocar, vas a reaccionar como no debías reaccionar, te vas a enojar más de la cuenta, vas a perder el control, te van a pasar cosas. Pero en lugar de alejarte de Dios, tienes que correr al Señor. Yo dije, tienes que correr al Señor. No escuches la voz de Satanás que te dice: no, ya Dios no quiere nada contigo. No, eso es mentira. Mire, cuando un niño, un bebé o un niño ensucia el pañal, los papás no lo echamos a la basura al niño con el pañal. No, ¿qué hacemos? Lo tomamos, lo limpiamos y nuevamente lo hacemos presentable. Te voy a decir algo: cuando tú cometes un error, Dios tu Padre no te desecha, te está esperando para limpiarte, te está esperando para darte otra oportunidad, te está esperando para levantarte. Es mentira del diablo que Dios no te ama porque cometes un error, porque Él pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Alguien tiene que creer esto esta noche. Entonces, lo primero que hace el enemigo es intentar que te apartes para que comiences a vivir una vida desenfrenada. Ahora te voy a explicar algo. En segundo lugar, cuando el enemigo no encuentra la forma de apartarnos, entonces busca la manera de que dejemos de ser fieles e íntegros al Señor. O sea, cuando una persona camina con el Señor, entonces Satanás dice: bueno, no lo logré sacar, entonces voy a tener otra estrategia. Y la otra estrategia es incitar a esa persona, a ese creyente, a que le deje de ser fiel al Señor. Y mire, esto fue lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia. Dice: vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, Pablo le advierte a la iglesia, le dice: hay un temor en mí, que ustedes sean engañados por Satanás. ¿Y cómo los engaña Satanás? ¿Cómo busca engañarlo? Bueno, haciéndolos perder o extraviar de ser sinceros y de ser fieles al Señor. Se lo voy a explicar de esta manera. Satanás quiere que tú pierdas la fe. Te dije que Satanás quiere que tú pierdas la fe. Satanás quiere que tú pierdas tu relación con Dios. O sea, Satanás, ¿qué quiere? Listo, no te logré sacar, pero tampoco voy a dejar que seas fiel al Señor. No logré que tú te apartaras del Señor. Entonces tú dices: yo no me voy a apartar de Dios, yo nunca voy a volver atrás. Entonces dice Satanás: bueno, entonces voy a cambiar la estrategia. Ahora ya no voy a intentar sacarte del evangelio. ¿No ha notado que cuando uno lleva cierto tiempo en el evangelio y ha crecido en la fe, como que menguan las tentaciones del mundo? Ya nadie te invita a hacer cosas malas. Ya tú no ves que alguien te dice: vamos a una fiesta o vamos a bailar, porque dice: no, ese no va. Porque Satanás dice: no, por ahí no es. Voy a buscarme otra estrategia. ¿Y sabe cuál es la otra estrategia del enemigo? Hacernos claudicar en la fe. O sea, que dejemos de ser fieles a Dios. Ahora, ¿cuáles estrategias utiliza Satanás en estos casos? Por ejemplo, en primer lugar, Satanás va a buscar a toda costa que nosotros dejemos de orar y de escuchar la palabra. Diga conmigo: que dejemos de orar y de escuchar la palabra. Entonces, ¿qué va a hacer el enemigo? No sé si te ha pasado que cuando vas a orar,
te da pereza, te da sueño, no tienes que decirle a Dios. Pero en cambio cuando estás con otras personas hablas y hablas y tú dices, yo no sé de dónde me salen tanto, pero cambian las cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere romper tu vida de oración. El enemigo no quiere que escuches la palabra. Por eso hay personas que cuando vienen a la iglesia les da sueño, pero cuando están afuera no tienen sueño. O a otras personas les ocurre que cuando es el día de culto algo aparece, llega el familiar que nunca había venido a visitarte, se te presentan 10,000 cosas. No digas, ay, bueno, eso es una bendición. No, es que el enemigo no quiere que tú escuches la palabra. Mire, muchas personas hoy, el Señor en la mañana, en la tarde, desde ayer los inquietó a venir. Alguien me escribió ayer, mire pastor, seguro que yo voy a ir, cuente conmigo, es más, guárdeme un espacio. Se lo guardé, pero no vino. ¿Por qué? Porque el enemigo va a estorbar y va a impedir que tú vengas a escuchar la palabra. Por eso te voy a decir algo: cada vez que hay culto y algo quiere presentarte, discierne. Es el enemigo que no quiere que tú escuches la palabra. Es el enemigo que no quiere que tú ores. ¿Alguien me está siguiendo? Pero hay otra forma que el enemigo también utiliza. Él va a intentar que tú dejes de ser fiel a Dios con tu dinero. Entonces Satanás va a hablarte al oído, y si no él, entonces va a poner a alguien que le va a decir, pero eso de llevar dinero para la iglesia debería dárselo a los pobres. Mire, generalmente el quien te aconseja que ayudes a los pobres no le da nada a nadie, pero Satanás se vuelve consejero. Eso le pasó a Ananías y Zafira. Dice la Biblia que era una pareja quien Dios les había hablado de dar una ofrenda, vender un terreno y dar una ofrenda. Y ¿sabe qué dice la Biblia? Que Satanás les engañó el corazón para que no honraran a Dios. Eso también le pasó a Abraham. Dice la Biblia que Abraham había presentado un sacrificio a Dios y había colocado los animales sobre el altar, y de pronto dice la Biblia que aparecieron aves de rapiña que querían comerse el sacrificio de Abraham. Cada vez que usted, por ejemplo, toma dinero y dice, voy a honrar a Dios, voy a hacer esto, el enemigo comienza a bombardearte con cosas, con argumentos. No, con ese dinero usted podría llevar a su familia a pasear, con ese dinero podrías pagar algún servicio público. Y el enemigo lo que quiere, escúcheme, es que tú dejes de ser fiel al Señor. Porque te voy a decir algo: Dios no necesita una excusa para bendecirte, pero como Dios es justo, para Dios poder derramar sus bendiciones sobre nuestras vidas, tenemos que caminar en justicia, tenemos que honrar al Señor. Eso dice la palabra. Ahora, el enemigo no quiere que tú seas fiel. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona deja de ser fiel al Señor, su economía se arruina, su economía se estanca. Y sabe Satanás que cuando alguien está mal económicamente le va a costar mucho trabajo adorar a Dios. ¿Quién puede adorar a Dios bien cuando tiene hambre, cuando tiene que pagar un servicio y no, o le van a cortar algún servicio de la casa? ¿Quién puede adorar a Dios y orar con libertad cuando usted está lleno de deudas y no sabe cómo pagarlas? Porque el enemigo sabe que de esa manera mantiene a la gente afligida. Pero yo quiero decirte algo: el Señor está en este lugar para revelarte tu palabra y para que usted y yo caminemos en fidelidad a Él. Pero hay otra forma que el enemigo también lo utiliza para que las personas dejen de ser fieles al Señor, y es que hace pensar a la gente que son más importantes que los demás, y entonces los llena de orgullo. Entonces Satanás comienza a decirte, wow, qué palabra, eres el mejor predicador de la iglesia, o eres el que mejor toca, o eres el que mejor canta. La iglesia sin ti no es lo mismo. Y en una ocasión un predicador le ocurrió lo siguiente. Dice que había terminado de predicar y de pronto escuchó la voz del enemigo que le habló. Cuando se baja del púlpito, se encuentra un muchacho, le toma la mano y le dice, wow, pastor, nunca había escuchado una predicación como la suya. Y él se voltea y le dice, sí, exactamente lo mismo me dijo Satanás ahorita. Porque Satanás te quiere llenar de orgullo. Satanás te quiere hacer pensar que eres la pomada sagrada de la iglesia, como le pasó al rey Usías. La Biblia dice, y cuando el rey se hizo fuerte, se enorgulleció para su propia ruina. Mire, hay muchas personas dentro de los ministerios, dentro de las iglesias, que se han llenado de orgullo, que se han llenado de arrogancia, que piensan que son los más importantes de la iglesia. ¿Y sabe qué ha logrado Satanás con esto? Llenarlos su corazón de orgullo, llenar su corazón de altivez. Y entonces, a pesar de que aún están sirviendo al Señor, sabe, el cielo los mira con desprecio.
Porque la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo, Dios mira de lejos al orgulloso. Entonces Satanás comienza a hacerte creer que eres lo máximo, que eres lo más importante, que eres el más ungido de la iglesia. Hasta el enemigo te dice: mire, es por su oración que esa iglesia existe. ¿Para qué? Para dañar el corazón y que dejes de ser fiel al Señor. Pero hay otra forma en que el enemigo también busca que alguien deje de ser fiel al Señor, y es hacernos pensar que podemos llevar una doble vida. Te voy a decir algo: Dios no nos diseñó para guardar secretos. Diga eso: Dios no me diseñó para guardar secretos. O sea, Dios no nos diseñó a ti y a mí para llevar una doble vida. Hay personas que el enemigo les dice: no, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Sabe quién le pasó eso? A Acán. Dice la Biblia que Dios le dio una orden al pueblo de Israel, que cuando tomaran Jericó no tocaran absolutamente nada, porque eso iba a ser consagrado al Señor. Pero dice la Biblia que Acán vio unos lingotes de oro, unos lingotes de plata, y vio unos vestidos hermosos de marca, y dijo: no, esto es un desperdicio, me lo voy a llevar. Y dice la Biblia que lo llevó, lo guardó en su casa, abrió un hoyo y lo escondió debajo de su casa, diciendo: nadie se va a dar cuenta. Mire, Satanás hace pensar a la gente que puede tener una doble vida. Satanás le hace pensar a las personas que pueden tener un amante, además de su esposo o de su esposa, que pueden ser infieles. Satanás les hace pensar a la gente que pueden robar y no tienen consecuencias por eso, que pueden mentir y no tienen consecuencias por eso. Satanás le hace creer a la gente que puede tener una doble vida. Satanás dice: no, nadie se va a dar cuenta. ¿Quién te va a descubrir? ¿Quién lo va a notar? Nadie lo va a notar, nadie se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque Satanás te hace lo que quiere lograr. Satanás con esto es que pierdas tu sincera fidelidad al Señor. Mire, allá lo que usted y yo tenemos que recordar: cuando el pecado esté frente a nosotros y Satanás nos diga: nadie te va a ver, levanta la mirada y diga: Dios sí, Dios siempre me ve. Levante su mano y diga: Dios siempre me ve. Vamos, dígalo: Dios siempre me ve. Así que Satanás nos hace pensar que podemos tener una doble vida. Pero también el enemigo nos hace creer que podemos desobedecer a Dios y que no hay consecuencias. O sea, Satanás hace creer a la gente que puede cumplir algunos mandamientos y otros no, y que no pasa nada. Un día recuerdo que alguien me dijo: pastor, pero yo pienso, me dijo él, que no es tan importante venir a la iglesia todos los domingos, porque el domingo es el día de descanso, es el día para estar con mi familia, y que pues yo creo que Dios no se enoja por eso. Y esta persona estaba tan llena de argumentos que él pensaba que congregarse era algo opcional, porque Satanás te hace pensar eso. No pasa nada. Si tú no vienes a la iglesia, no pasa nada. Y eso fue lo que precisamente le dijo Satanás a Eva: mire, Dios sabe que el día que comas de ese árbol vas a ser igual a Dios y no va a pasar nada. Y entonces Eva dijo: no, Dios nos dijo que si comíamos de ese árbol íbamos a morir. Y Satanás dijo: no van a morir, es mentira, prueben. Y dice la Biblia que Eva mordió el fruto prohibido y no se murió. Y dijo: ¿sí ve? Le dijo a su esposo: no pasó nada. Mire, el enemigo nos hace creer que la desobediencia no trae ninguna consecuencia, pero no es así. Toda desobediencia a Dios siempre trae consecuencias. Pero otra forma en que el enemigo busca que los creyentes dejen de ser sinceros y fieles al Señor es que los pone a murmurar y a criticar todo lo que no les parece. ¿Y sabe a quién le pasó esto? Al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, 430 años en esclavitud, 430 años humillados. Cuando ellos salen de Egipto por la mano poderosa de Dios, me llama la atención que un espíritu de parte de Satanás vino y comenzó a influenciar al pueblo de Israel para que criticaran todo. Ellos desde que salieron comenzaron a criticar todo. No nos parece esto, no nos parece aquello. En una ocasión dice la Biblia que comenzaron a murmurar del maná. No tenían que trabajar y comenzaron a decir: pero siempre lo mismo, otra vez maná. No, ya estoy cansado de lo mismo.
Y luego cuando tenían sed, entonces murmuraban. En una ocasión dice la Biblia que comenzaron a murmurar de la esposa de Moisés. Y algunos se dijeron, pero pues ella no tiene como pinta de pastora, no está en el nivel de Moisés. Moisés se la pasa orando y ella como que no se nota que es tan espiritual. Mire, te voy a decir algo, el pueblo de Israel se acostumbró a murmurar y a criticar todo lo que no les parecía. ¿Sabe qué logró Satanás con eso? Que ellos dejaran de ser fieles. Mire, mi hermano, ¿por qué Satanás hace esto? Te decía que cuando no logra sacar a alguien del evangelio, entonces va a buscar que usted y yo dejemos de ser fieles. Hay personas que asisten a una iglesia, usted los ve, van el domingo, hasta colocan en su carro Cristo te ama, y usted los escucha hasta escuchando música cristiana. Pero Satanás quiere que tú dejes de ser sincero. En estos días estaba mirando la publicación de alguien y lo veía asistiendo a un concierto secular y decía, wow. Y cuando le escribí, ¿por qué? No, eso no es tan malo, pastor, es tan bonito, y las luces porque Satanás, escúchame, quiere que tú dejes de ser sincero al Señor, que tú dejes de ser fiel. Satanás no quiere que tú te consagres. Satanás no quiere que tú le sirvas a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe que si tú eres infiel, Dios ve tu corazón. Dios siempre va a ver nuestro corazón, siempre. Por eso el llamado esta noche es: no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. En lugar de seguirle el juego a Satanás con todo esto que yo he mencionado, esta noche deberíamos hacer un pacto de consagrarnos a Dios, de entregarle nuestra vida al Señor. Que hoy usted y yo tomemos una decisión. Es una decisión en tu corazón. Voy a agradar a Dios. ¿Hay alguien aquí que pueda decir eso? Voy a consagrar mi vida al Señor. No voy a venir de vez en cuando, voy a dedicarle mi vida a Dios. Llegó el momento, escúchame, de que tu vida le pertenezca al Señor. Y te voy a decir algo y finalizo con esto. Solo hay dos reinos. Está el reino de Dios y está el reino de las tinieblas. O caminas con Dios o caminas con las tinieblas. O le das la espalda a Dios y caminas con Satanás. O le das la espalda a Satanás y te consagras para el Señor. Mira, te voy a decir algo. La consagración es una decisión. Y esta noche yo he venido de parte de Dios para decirte: llegó el momento de que te consagres. Yo dije que llegó el momento de que te consagres. Llegó el momento de que le entregues tu vida completamente al Señor. Y si el enemigo ha logrado de alguna forma llenar tu corazón de decepción o de debilidad de pecado, o si de pronto tienes personas que te están criticando, cualquier cosa que está ocurriendo, yo quiero invitarte para que esta noche tomes una decisión y consagres tu vida al Señor. Usted, mi hermano, que lleva tiempo en la iglesia, tome la decisión de ser real. Sabe, la Biblia dice que cuando Jesús encontró a Natanael, dijo: he aquí un verdadero judío en el cual no hay engaño. ¿Sabe cuál ha sido mi oración? Cuando yo leí este pasaje, comencé a orar de esta manera. Dice: Señor, ayúdame a ser un verdadero creyente en que no haya engaño en mi corazón. Yo tomé la decisión, escúcheme, de orar de esa manera. Señor, ayúdame a ser un pastor en el cual no haya engaño. Ayúdame a ser un hombre consagrado, que no tenga nada que ocultar, que no tenga cosas escondidas. Ayúdame a ser una persona completamente consagrado. No se trata de la iglesia, no se trata del ministerio, se trata de aquel a quien yo decidí servirle. Se trata de amor al Señor, y eso es lo que Dios nos está llamando esta noche. Alguien se tiene que consagrar al Señor. Vamos, colóquese de pie, por favor, y que esta noche usted pueda decirle a Dios con su corazón: Señor, me voy a consagrar, voy a dedicar mi vida, no voy a dejar que el enemigo me robe la paz. No permitas que el enemigo te robe tu santidad, tu consagración. Esta es la noche del Señor para ti. Aleluya.
Sí, Señor, aquí estamos. Vamos, a alguien que se lo diga esta noche. Llegó el momento de que te consagres, que dediques tu vida al Señor. Sí, Señor. Vamos, levanta la voz y díselo. Sí, Señor. Aleluya. Esta es la noche. Quiero que ahí con tus ojos cerrados pienses cuál ha sido la trampa en la que has caído. Yo siento en mi espíritu que aquí hay personas que me están escuchando, que me están viendo, que se sienten decepcionadas, de Dios, que se sienten decepcionadas de un pastor, de un líder, de una iglesia, y eso los estancó. Hay otros aquí que alguien los está juzgando por su vida espiritual, porque dicen tú eres cristiano pero no cambias, sigues siendo el mismo, y eso te tiene desanimado y estás pensando en volver atrás. Alguien vino esta noche diciendo: hoy es la última vez que voy a ir, no voy a volver más. Pero el Señor no te está dando la espalda, Él quiere que tú te consagres esta noche. En lugar de seguir los planes de Satanás, conságrate esta noche a Dios con todo tu corazón. Si sientes que has estado abandonando tu vida de oración, que ya no oras, que ya no lees la Biblia, que ya no escuchas la palabra, toma decisiones esta noche. Vamos, solo tienes que consagrarte a Dios y decirle al Señor, como dijo el salmista: ¿a dónde iré, Señor? ¿A dónde iré sin tu espíritu? ¿A dónde estaré? Vamos, levanta tu mano derecha y vamos a adorar al Señor. Oh, aleluya. Vamos, levanta tus manos y dilo. Oh, aleluya. Tú que estás ahí conectado, recuerda que Dios tiene un propósito con tu vida. El Señor quiere transformarte, y este es el tiempo de Dios para ti. Dios te bendiga, que la gracia de Dios esté sobre tu vida. Aleluya.